Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando el último capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 31. Tenemos los versículos del 1 al 7 que hablan de la muerte de Saúl y luego el entierro de Saúl del versículo 8 hasta el versículo 13. Son 13 versículos que contiene este capítulo 31. Entendemos la muerte, procuramos comprender lo que significa la muerte de Saúl. Y por otra parte también el entierro de Saúl. Sobre todo el entierro significa dignidad, enterrar a los muertos. Ya pillar ahí como precepto de un buen cristiano con respeto a su comunidad, a la iglesia, los preceptos de la iglesia. Enterrar a los muertos. Y esa práctica religiosa, el hecho de enterrar a los muertos, nos hace entender que nosotros nos jugamos verdaderamente por las personas, porque sabemos que esa persona es una persona digna, la dignidad de la persona, el derecho de la persona, la sacralidad de la persona entonces. Y bueno, y así entonces, mientras tanto los filisteos trabaron batalla contra Israel, los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gelboe. Cayeron muertos. Entonces un gran grupo aquí de israelitas que habían huido caen muertos en el monte Gelboe. Eso es lo que nos decía el versículo primero. Hoy nosotros queremos subrayar este segundo versículo. Filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, hijos de Samuel. El peso del combate cayó sobre Saúl. Y así continúa con el versículo 3. Queremos subrayar, decíamos nosotros, este versículo 2. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, hijo de Saúl. A ver, cómo viene esta intención en primer lugar y que tiene muy bien clara la política en este libro de lo que vivía Israel, que sería como una dinastía. Baela Saúl oipotabeque para Salomón. Y justamente quería el reino. Él quería asegurarse para que ese reino
esté en manos de su hijo. En este caso, el hijo de David, de David es Jonatán, o mejor dicho, de Saúl, ¿verdad? Que es muy amigo con David. Y entonces la dinastía de Saúl vendría gracias a Jonatán. Que Saúl se preocupa y Saúl lo que quiere es a toda costa la muerte de David porque el pueblo le está aclamando a David. O mañana o épalo ya po a David. Jala David oya polaya oya po pona iterei. Anda y oíla oya po pona agüeres, sino que siempre es triunfo, batalla, conquista. Y por eso se manifiestan de esta manera. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua. Entonces todos estos elementos que descubrimos aquí tienen como trasfondo, va Saúl pensaba, va el trasfondo la dinastía. Entonces el autor sagrado cuando nos cuenta que los que murieron son los parientes de Saúl, a eso se está refiriendo. Después nos dice que murieron una cantidad de soldados, todo lo que vos quieras. Pero desde un principio el autor sagrado nos quiere dar a entender que esos que son herederos del trono también ya han muerto. Jonatán, Abinadab y Melquishua. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
pintado tu amor. Te sigo entregando todas las preguntas que te hago. Responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Suena mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Hoy estamos iniciando este capítulo 31. Estamos ya siguiendo hoy con el versículo 2, en realidad. El capítulo 31 tiene 13 versículos. El versículo primero decía: mientras tanto los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gelboé. Bueno, esto nos indica verdaderamente que los filisteos traman batalla contra Israel, que los israelitas también huyen. Esta es otra realidad. Y decir que aquí algo está faltando, ¿verdad? Algo nos está diciendo el autor sagrado. ¿Por qué huimos? ¿Simplemente porque somos cobardes o porque hay algo también en el trasfondo? Como siempre, este es un libro religioso y entonces esa cobardía se da porque nos falta el amor a Dios, el amor sincero, concreto. Entonces los israelitas huyeron. La palabra huyeron es para subrayarlo, porque cada vez que entonces ñandú de vocabulario huyeron, nos va a hacer entender que nosotros somos que no somos arrojados por el bien, que no somos arrojados para mostrar aquello que tiene que ser elemento esencial y fundamental en la vida del hombre. Los israelitas huyeron ante los filisteos, que nuevamente huyeron hacia el monte Gelboé. Entonces en el monte Gelboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán. Lo matan. Con esto quiere decir que una cierta parte ya le queda, campo libre a David para asumir la monarquía. Muere Saúl, muere Jonatán, su hijo, que tendría que ser por derecho propio, directo. Tendría que ser, en ese caso, ahora el rey. Tiene que sustituir al papá. Pero sin embargo no era esa la idea. David pensaba de otra manera. Y por eso que también Saúl no puede mirarlo, no puede verlo, lo quiere matar. Lo intentó varias veces, no lo pudo. Por otra parte, las actitudes de David siempre fueron actitudes muy positivas porque le perdona la vida. No ya dando ya iba ahí contra, sino que le perdona la vida a Saúl, pudiéndolo haber matado. Y bueno, ahora nos encontramos ya haciendo este encuentro. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua. Entonces mataron a estos tres, que son hijos de Saúl. Ahora, el peso de Dios, el peso de lo que tenemos que ir haciendo, aquí entonces cada vez cae más sobre Saúl. Y eso nos irá mostrando próximamente, ¿verdad? Ahora simplemente queremos subrayar y entender que los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Odibarai, Saúl y sus hijos y todo el ejército comienza a desbandarse. Quiere decir, queridos amigos, que no hay preparación. Mañana hay como una interpretación y sobre todo como una aplicación para nuestra vida. Lo estamos haciendo a medias. Nos falta esa serenidad, esa paz, esa alegría, ¿verdad?
Apealanya de mopear ahorita y apealanya de buenas hacia una verdadera felicidad. O si no, coña de ella ya estresapa. Y así todo estresado, queridos amigos, nosotros vamos, venimos, hacemos las cosas. Habeo caru ñandere. Da yo veo caru a peñandero, orente sino que caru peñande apetu huye. Pues los caru ñandere. Pero va combinado, ¿verdad? Va combinado. Esa es la famosa motivación. ¿Cómo llevamos adelante? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra propuesta? Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y Melquisedec. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Esta es la imagen normal que se suele ver en visitas oficiales en el Vaticano o en audiencias privadas con el Papa. Las mujeres deben ir vestidas de negro. Sin embargo, según el protocolo vaticano, solo hay 7 mujeres en el mundo que gozan del privilegio de poder ir de blanco delante del Papa. Son las soberanas católicas y las consortes de los monarcas católicos de las siguientes casas reales europeas: España, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco. De España, la reina emérita, doña Sofía, que se ha llegado a reunir con los 5 últimos papas, desde Pablo VI hasta Francisco. Este privilegio pasó a Leticia al convertirse en reina de España en 2014. En su visita al Papa, pocos meses después de la proclamación, la ya monarca iba de blanco, pero esto no es una obligación. Por ejemplo, Charlene de Mónaco, la mujer del príncipe Alberto, que a pesar de poder vestir de blanco y haberlo hecho anteriormente, la última vez que estuvo con el Papa fue de negro. Lo mismo hizo la gran duquesa María Teresa, de la familia real de Luxemburgo, que decidió ir de negro a pesar de adquirir este privilegio cuando se convirtió en consorte en el año 2000. También pueden ir de blanco las soberanas belgas, la reina emérita Paola y la actual Matilde. Esta última mantuvo un encuentro con Francisco a mediados de septiembre de 2023. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la reina máxima de Holanda no renunció al ser católica al llegar al trono tras casarse con el entonces príncipe Guillermo, pero no puede vestir de blanco delante del Papa. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que hoy viene a nuestro encuentro como siempre, nos anima, nos fortalece y nos ayuda, sobre todo en nuestro camino de fe, nuestro camino de confianza y plenitud en Dios. Ñanduvina ñandé peñande yara ñe, libro de los Proverbios, capítulo 30, del 5 al 9. La palabra de Dios es acentrada, Él es escudo para los que se refugian en Él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mi falsedad y mentira, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Queridos amigos, qué linda que es esta reflexión del libro de los Proverbios, porque en primer lugar nos habla de la centralidad y del equilibrio en el seguimiento de Jesucristo. Da hipotai ni pe extremo, ni hiponaiteia ni ibayetereia. No quiero ni riqueza ni pobreza, quiero Señor. Y entonces lo justo, lo equilibrado. Y Él comienza a dar sus argumentos. No añadas nada a tus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido, anavena. Mocoy, apeala, shayiruya cuende. No me niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Yandeyara, ni riqueza ni pobreza. ¿Por qué? Porque quiero que me des mi ración de pan, lo justo, lo que yo necesito para vivir. Lo que yo necesito para hacer el bien, lo que yo necesito para vivir bien, lo que yo necesito para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. ¿Por qué? No sea que me sacie y reniegue de ti. A ver, algo cierto, estaba en la oñembo plata, oreco, rico pues ajuya y a ella la gente, oñembo plata, ope, si te he visto ñan de yara, no me acuerdo. Si te he visto ese yo que no me acuerdo, pues. O sea, ñane tipo haya veta, ñaimo añande haya pape ñande plata jagüera ñande catuya pola ya posea, haya posea esa lleva. No damos los lujos mirando ahí peñande tingüebe hoy la hoy conteve a la imboriajúa. Y si te he visto no me acuerdo. Entonces el Señor dice, para que yo al final no reniegue de ti. Y al final yo diga, ¿quién es el Señor? Más bien la ñande yara, más ebio pea, había algo que está cierto, está la rico me agua. Porque ahora y te la hay que tú yuwa viajar ya polo ya poseo yo lo yo sé. No sea que ahora viene la otra parte. Siendo pobre, queridos hermanos, dice, yo necesitando tenga que robar y después tenga que andar blasfemando el nombre de Dios. La misma cosa yo voy a hacer yo que
Esta baña de Puiteba llevan la imboriajúa o lo que sea y despotrican contra Dios. Imboriajúa, huere, dalle. No, hay que buscar, queridos hermanos, el equilibrio. Y eso significa la lucha, el empeño y sobre todo el tomar conciencia de quiénes somos. Cuando somos ricos, para que seamos generosos, seamos pollerás, peñandellá, en donde deben nuestros hermanos. Y si estamos en la pobreza, para no quedarnos ahí, para esforzarnos, para luchar y salir adelante buscando la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y decíamos nosotros en el bloque anterior que, por una parte, los filisteos dieron alcance a Saúl. Quiere decir que con esto se está viendo ya la debilidad, cómo se fue debilitando Saúl. Fuimos viendo durante tanto tiempo, ¿verdad? Desde el capítulo 16 comienza con la unción que le hace Samuel a David como rey, futuro rey. Luego hay un encuentro ya de David con Saúl. Y hay ya después una lucha y un triunfo ya de parte de David sobre los filisteos. Y así continúa. Continúan muchas acciones, continúan presencia, pero ahora al encontrarnos con la muerte de Saúl, con esto también, de cierta manera, se desmorona una actitud y una manera de vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que verdaderamente está queriendo explicar aquí el autor sagrado. Nosotros procuramos mirar qué significa que los filisteos, dice, dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Quiere decir entonces que ya se han debilitado bastante, porque el dar alcance quiere decir llegamos a la misma altura de ustedes. Ustedes están huyendo. Nosotros quiere decir que estamos siendo más veloces. Le estamos dando alcance. Quiere decir que ustedes se fueron debilitando. Entonces apenas ahí ya disparante en ese sentido físico, ¿verdad? Del correr, del desgaste físico, ¿verdad? Sino que aquí miramos de una manera integral siempre la palabra de Dios. También del aspecto espiritual, del aspecto humano. Añandella y debilitaron yajaoina, entonces sucede esto que encontramos aquí. El hecho de encontrarse sin fuerzas, el hecho de encontrarse sin esas ganas, ¿verdad? Entonces hace y demuestra directamente que nosotros como nación, como pueblo, no podemos ir tan lejos. Diga tú, mola ya está. Diga tú, ay, ¿por qué? Porque todos estamos desganados. Nosotros sabemos que nuestra historia actual también, en nuestra historia de mundo, y más también en la historia universal, todos estos grandes pueblos que han llegado a conquistar sus imperios, que han llegado a formar sus imperios, después caen y crolan solos. ¿Por qué? Y porque al llegar ellos a un estilo de vida, tan superficial, ¿verdad? Porque cuando llegan a ese poder, cuando llegan a tener todo, después ya comienza el famoso el relajarse. Oye, relajarse. Relax total. Ahora mismo, ¿verdad? En nuestra historia, Europa está sufriendo mucho por la cuestión de la invasión
de los musulmanes, y bueno, y eso porque justamente se dejaron estar y se dejan estar, ¿verdad? Es una situación bastante complicada, una situación que hay que ver después en el futuro cómo terminará, ¿verdad? Porque los derechos de las personas solamente nosotros cuidamos en la medida en que nosotros reconocemos y nos damos cuenta la relación que hay con los demás. Pero si nosotros estamos en cualquier otra cosa, ¿verdad? E incluso no les damos todo lo necesario, ¿verdad?, a las otras personas, pero para que cumplan dentro del derecho sus funciones, entonces llega un momento en el cual explota todo, ¿entiendes? Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Saúl, en lugar de preocuparse de lo esencial y de lo fundamental, él incluso se preocupa en perseguir al propio David, a su propio pueblo. Muchos ya se habían alejado de Iñan de Ayeva. Diga tu ve, mamá, y sigo pensando de Jaycota, ma, lo ya ponen de Ayeva. En vez de que cuando me Iñan de o Guataña de Ayeva, para que me mombure, entonces hace ve ma Iñan de Ayeva. Y eso nos lleva después, queridos amigos, justamente a la bancarrota. Y por eso yo les decía lo que está pasando, ¿verdad?, actualmente hacia Europa principalmente. Pero eso sucede en cualquier realidad, en cualquier comunidad, cuando nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental de aquello que Dios nos ofrece. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Habían intentado alejarlos con campanas, tambores ruidosos, silbidos y hasta con chorros de agua. Pero invariablemente los toros salvajes retornaban diariamente a la extensa huerta y mientras los asustadizos frailes huían, los astados se tomaban su tiempo para engullirse el tierno forraje cultivado para alimentar a los bueyes y las vacas del monasterio ante la mirada impotente de los pobres monjes. Como el invierno se acercaba, había que apurar el paso para recoger a tiempo la cosecha y el heno, pues de lo contrario pasarían hambre ellos y sus animales durante la temporada invernal. Buscando una salida al problema, el superior recordó que el hermano lego Carlos de Setze fue durante mucho tiempo pastor y caporal antes de convertirse en franciscano. Así las cosas, el prior dio por descontado que él sabría cómo alejar a las bestias y sin más le ordenó que las sacara y se las llevara lo más lejos posible. Con su obediencia puesta a prueba, el hermano Carlos de Setze accedió sin chistar, pero sin saber qué hacer se postró ante la Santísima Virgen y oró durante toda la noche orando. Al otro día se paró en la mitad de la huerta y cuando los astados llegaron, él los bendijo y mansamente los animales se le acercaron. Entonces enlazó al primero, lo cabestreó y con los demás, siguiéndole, los llevó hasta el límite de la granja y suavemente los conminó a que no volvieran por allí, y en efecto nunca regresaron. Giancarlo Marchioni, nacido en el poblado de Setze, Italia, el 22 de octubre de 1613, pertenecía a una familia muy pobre, por lo que desde muy pequeño empezó a trabajar como pastor y mayoral para ayudar a la economía familiar, y escasamente aprendió a leer y escribir. Pero en la soledad del campo dio rienda suelta a la piedad y devoción aprendida en su casa, lo que estimulaba su deseo de abrazar la vida religiosa, sueño que hubo de aplazar hasta los 22 años, cuando por fin pudo ingresar al convento franciscano de Nazzaro y después de superar las duras pruebas,
a las que los sometieron, vistió el sayal de San Francisco el 18 de mayo de 1635. Un año más tarde, el 19 de mayo, hizo los votos perpetuos, adoptó el nombre de Fray Carlos de Setze y decidió permanecer como hermano lego el resto de su vida, porque no se consideraba digno de ser sacerdote. En adelante, la vida de San Carlos de Setze transcurrió de convento en convento, desempeñándose como cocinero, hortelano, jardinero, portero, limosnero y sacristán, sin sobresalir en ninguno de esos cargos, por lo que sus superiores lo recriminaban constantemente, aunque le reconocían su acendrada devoción que lo llevaba a permanecer orando día y noche en la capilla. Le reconocían sus mortificaciones, su incuestionable humildad, su probada obediencia, su desbordada generosidad con los pobres y la veracidad de sus curaciones milagrosas. Esas cualidades vencieron la resistencia que generaba y sin dejar de cumplir con sus obligaciones, San Carlos de Setze tuvo cierta libertad para dedicarse a escribir y aunque su preparación era muy deficiente, sus escritos, 3 vías, el Sagrado Septenario, los discursos sobre la vida de Jesús, Camino interno del alma, la grandeza de la misericordia divina y su autobiografía, alcanzaron, dicen sus biógrafos que por inspiración divina, un grado de perfección mística comparables con los de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ya en su edad madura, San Carlos de Setze era todo un personaje, al que acudían en busca de consejo estadistas, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta los papas Alejandro VII y Clemente IX. Con su merecida fama de hombre de Dios, murió en olor de santidad en el convento romano de San Francisco a Ripa el 6 de enero de 1670 y fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1959. Por eso hoy, 25 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Carlos de Setze que nos enseñe a convertir nuestras limitaciones en fortalezas para la gloria de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son 2 cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Con este capítulo 31 vamos concluyendo. Pahoina Baelo Ñe'e Omano Saúl. Omano Saúl. Esa es la esencia, ese es el caracú de lo que nosotros hablamos y leemos. Y luego desde el capítulo 31, siempre versículo 8, hasta el final, que será el 13, simplemente nos explica cómo es ese entierro de Saúl. Pero porque el entierro tiene lo esencial con respecto a la dignidad de la persona, con respecto a la dignidad de los hombres.
Vamos a mirar un poco, decíamos desde el versículo 1, mientras tanto los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte del Gilboé. Los jefes filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Melquisa. Hijos, todos estos son hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su arquero: deséame la muerte. Pero el escudero no quiso hacerlo, nos dice. Bueno, y continúa. Ahora nosotros nos centramos en este versículo segundo. ¿Verdad? Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, hijos de Saúl. Hasta ahí entonces este versículo 2. La primera parte ya dijimos, el hecho de que los israelitas huyeron ante los filisteos. Entonces quiere decir que falta esa fuerza, esa garra interior que sale de adentro. Añadego siempre ya de aplicación, bueno, ¿cuál es el significado? Sino que el significado de esta debilidad nosotros también lo aplicamos a una realidad nuestra. Quiere decir que ñandé muchas veces ahí, ñandé sencillo y tereíma. Algunas veces también nosotros no somos capaces de entender, de saber, de discernir cuál es este camino estructural que nos trae la palabra del Señor. Los filisteos dieron alcance a Saúl. Es decir, que en realidad Saúl también comienza a debilitarse, ¿verdad? Saúl, ¿por qué? Y porque ya no está cumpliendo con aquella misión esencial y fundamental que Dios le ha dado. Y si nosotros caemos en esos errores, quiere decir que la cosa no va bien. Los filisteos dieron alcance ante Gilboa. Los filisteos dieron alcance a Saúl, a sus hijos, los mataron a Jonatán y a Alejandra. Y así, Jonatán, Abinadab y Malquishua, hijo de Saúl. El hecho de matar aquí a Jonatán, Abinadab y Malquishua simplemente nos está queriendo decir el autor sagrado, y también la muerte de Saúl, que esta futura supuesta dinastía de Saúl está concluyendo, llega a su fin, no puede seguir. Y menos por todo lo que ya conocemos nosotros, ¿verdad? De las actitudes de Saúl. Dios no bendice absolutamente esta clase de relación entonces del hombre, del israelita, entre ellos mismos, en esa misma comunidad. No funciona. Porque quiere decir que cada uno y por eso aquí dice, los filisteos dieron alcance a Saúl, muy bien, alcance a sus dos discípulos, y sobre todo aquí sería la muerte de Jonatán, Abinadab y Melquishua. Estas son personas muy importantes dentro de la historia que acompañan a Saúl. Jonatán, evidentemente, por ser su hijo y tendría que ser el heredero. Pero como el autor sagrado de es como decir, David, podés ahora volver y te vas a afianzar y fortalecer en este nuevo reino. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.